y es una época agradable. Y bueno, estoy yo y está María, que me ayuda, me asiste, nos ayuda, nos hace de puente y bueno, ella sale como raza banda. Así que cualquier cosa también estamos las dos aquí para apoyarles. Así que bueno, vamos a comenzar. Quizás ahí donde está cada uno, tomando contacto con su respiración. Vamos a hacer una pequeña práctica hacia el final, ya les voy a contar de eso, pero mientras comenzar a sentir el cuerpo, a conectar con la respiración tal como aparece ahora, la postura, nota el lugar donde estás, si es día, si es noche, te puedes orientar un poquito en el espacio y sin forzar la respiración, solamente notar cómo estás ahora. Yo lo estoy haciendo también con ustedes. Eso. Entonces puede que notes algo a nivel mental, algunos pensamientos, puede que notes algo a nivel físico, puede que notes algo a nivel emocional. Y le puedes decir a tu persona interna ahora, te veo, te escucho, y ahora desde donde estamos vamos a participar de esta clase. Desde exactamente este lugar, no necesitas cambiar nada. Puedes prender la cámara, genial, y si no también, estamos aquí, juntos, juntas. Mm, A mí me da mucha alegría encontrarnos y verles, porque siempre estoy como redes sociales que conozco algunos, pero no todos, entonces como un misterio, ¿quién está allí al otro lado? De esos mensajes que mando así como señales de humo. Ujú. Así que bueno, vamos a empezar, les voy a compartir entonces pantalla. Em, Me gustaría partir por presentarme y contarles un poquito quién soy y por qué estoy en esto, ¿no? Yo soy psicóloga, pero trabajo con buscadores espirituales y me dedico principalmente a la espiritualidad, como en mi vida personal y laboral. Y esta es la foto como más cercana que tengo de cuando a, empecé la espiritualidad a ser algo, un tema en mi vida. Aquí era un poco más chica, tenía como 8 años y mi mamá empezó por crisis personales a buscar en la espiritualidad respuestas, más o menos cuando yo tenía 11 años. Y entonces eso hizo que yo desde muy temprana edad, además que crecí no en la ciudad misma, sino que un poquito de la cordillera allá en Chile, empecé a exponerme, o sea, ella iba a cualquier cosa relacionada a espiritualidad, como una meditación, un grupo de ángeles, de estudio, meditaciones activas, pasivas, qué sé yo, y nos llevaba a mí y mi hermana chiquititas a todo. Entonces a mí se me hizo muy natural hacer Reiki en la casa o las flores de Bach desde ya los 12 años. Yo partí, por ejemplo, haciendo Reiki. Y luego, cuando fui creciendo, fui buscando cada vez más activamente encontrarme con esta dimensión. Tuve una experiencia a los 16 años de despertar, porque incluso antes, cuando estaba la espiritualidad ahí, de alguna forma yo era como pasiva, era como que estaba simplemente, y yo ahí la recibía pasivamente, pero a los 16 años tuve un despertar muy profundo y ahí me quedó como esta sensación de esto es lo que yo quiero en la vida, que era esta sensación de paz profunda y, y cómo me acerco, qué significa, de qué se trata. Entonces me di vueltas literalmente por todas partes del mundo en Chile, de donde soy yo, pero también en muchos otros lugares. Mucha danza, porque a mí me gusta, tengo una relación muy íntima con el cuerpo. Y así he estado trabajando, buscando.
hasta hoy, ¿no? Y entonces llevo más o menos 25, en 2 semanas más cumplo 40. Estoy muy emocionada, si es que eso significa algo. Y bueno, entonces, bueno, ¿qué he aprendido en estos 25 años de búsqueda? Una cosa que aprecio mucho de lo que he aprendido es que siento que he podido conocer distintos lenguajes espirituales. Esto quiere decir cómo Dios se escucha en distintas lenguas, no solo idiomas, sino que en distintas maneras, ¿no? Cómo habla desde distintas personas, porque todas las personas que hablan de Dios o de la vida del universo, en el fondo están comunicando algo que está detrás, ¿no? O lo trascendente que pasa a través de todos nosotros. Entonces, he aprendido distintos lenguajes. También he podido aprender sobre las luces y las sombras de este camino, que son muchas. Los desafíos particulares, ¿no? Como de cada momento, de cuando nos encontramos con la espiritualidad, cuando no sabemos nada, pero nos llama, cuando estamos muy metidos y pensamos que lo sabemos todo y de pronto el mundo se da vuelta y todo se derrumba. Y también me he vuelto muy pragmática y eso tiene que ver como con mi constitución y es que he escuchado tantas cosas que hoy en día yo, no sé, voy a una charla o escucho o leo, lo que sea que aprenda y siempre es como, ok, pero ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué significa este mensaje en la vida diaria? ¿Cómo se traduce? ¿No? Como que he escuchado tantas cosas, he leído tantas cosas que me interesa mucho cómo llevar este conocimiento a el Ay, tengo como un retorno. No sé si habrá alguien con el micrófono prendido. Si pueden revisar eso, por favor, cada uno. Gracias. Ahí sí. Entonces, hoy en día, hoy me vuelve el retorno. ¿Qué hacer? No sé si habrá alguien que pueda revisar su micrófono. Entonces, hoy en día trabajo con buscadores espirituales de distintas partes del mundo. Y este nombre, el arte de recibir, es algo que yo investigaba hace años cuando tenía un centro en Santiago y que se refiere tanto a una visión que no es nueva, pero que reunió, ¿no? Yo sobre la espiritualidad y a una práctica que es cómo poder disponernos, cómo poder abrirnos a la vida y estar presente. Y yo siento que recibir tiene mucho que ver con de dónde venimos. O sea, todas las personas con las que yo trabajo son occidentales hasta ahora, yo misma soy occidental, y eso tiene un mindset, tiene una forma de ver el mundo que cultiva más el ir por las cosas, el conseguir, el cazar, como una forma más yang o más masculina. Y cuando queremos acercarnos a la vida espiritual, es muy importante cultivar la receptividad y también el rendirse, la aceptación, porque el espíritu, lo trascendente, Dios, como queramos llamarlo, no opera bajo nuestra voluntad. No opera, no va a funcionar si yo digo, Dios, ven a mí, porque yo soy muy chiquitita y Dios es muy grande, entonces, pero si yo hago ciertas prácticas y me dispongo, aquello viene, porque aquello es mi propia naturaleza. Y la idea de este curso nace de que en el fondo yo también veo que hay tanta, como que en estos años se ha desarrollado tantas imágenes, o vivimos en un mundo de tantas imágenes, entonces de alguna forma la espiritualidad también ha sido presa de eso. Y cuando converso con gente o personas con las que trabajo, a veces hay un llamado, pero es como, ¿qué quiere decir? Es el yoga? ¿Es irse a un templo? ¿Es hacer un retiro? ¿Es hacer meditación, ser espiritual? Y ahí yo dije, bueno, voy a ofrecer este curso para dar una mirada general. Entonces, vamos a partir de lo más general, que es la naturaleza espiritual del ser humano. O sea, ¿cuál es la condición humana en donde hay una dimensión espiritual? Después, en la segunda clase, vamos a hablar sobre particularmente en qué consiste la búsqueda espiritual o el camino espiritual, ¿no? No siempre es búsqueda, pero el camino espiritual, las distintas etapas, los desafíos. En la tercera clase vamos a hablar más de los instrumentos de navegación, le llamo yo, pero es como cómo interactúa la psicología, principalmente el cuerpo, con la espiritualidad, algunos desafíos psicológicos.
Y en la última va a ser un poco más como práctica de entregarle un par de herramientas que a mí me sirvió mucho, que es la disciplina amable y la compasión. Entonces, voy a empezar. Vamos a tener al final tiempo para preguntas, así que ahí pueden ir anotando. Bueno, también si tienen una pregunta entre medio, pueden levantar la mano y yo creo que lo voy a ver. Eh, Soy un poco guasa con Zoom todavía. Y sí, yo creo que lo voy a ver. O María me va a avisar si es que alguien levanta la mano. Y, em, esto les quería decir, que a principio, sobre todo la primera parte de esta clase, puede ser bastante abstracta, pero ustedes lo sueltan, o sea, como que de verdad reciban lo que les resuene y lo otro lo dejan pasar. Como no es necesario que todo haga sentido a nivel mental. Y a veces las cosas no hacen sentido a nivel mental en un momento, pero después estoy lavando los platos y algo llega. Y entonces, como no necesitamos entenderlo todo ahora, ¿ya? Vamos a partir de lo más macro y vamos a ir de poquito decantando esto. Así que ahí vamos. Hoy día sobre la naturaleza espiritual del ser humano. A mí me parece muy importante, primero, cuando hablamos de esto, es cuando decimos hoy sí, el ser humano es un ser espiritual. ¿En qué realidad vivimos que existe la espiritualidad? Y para esto entonces tenemos que considerar el contexto. Y el contexto es la realidad. Eh, Como si el hombre es sagrado, entonces, ¿eso qué dice del mundo? ¿Eso qué dice de la manifestación? ¿Eso qué dice de la existencia? Y eso es lo que por donde vamos a empezar, el contexto cosmológico y metafísico. Entonces, según las tradiciones de sabiduría orientales, también occidentales, pero principalmente orientales, y la metafísica oriental, que es como lo que yo más he estudiado, la metafísica oriental es una tradición de conocimiento que estudia o que transmite conocimiento sobre la espiritualidad, pero más allá de los distintos caminos o formas que ha tomado en los distintos momentos históricos de la humanidad. Entonces, por ejemplo, toma el Vedanta, el taoísmo, el sufismo, la cábala, entre otros, el cristianismo, todas estas tradiciones y dice, bueno, ¿qué comparten y de qué hablan? Más allá. Entonces, está la religión, está la vía mística, ¿de qué hablan? Y ese es el paradigma bajo el cual yo generalmente estudio y desde el cual les estoy compartiendo. Acá también hay algunas palabras así como en otro idioma que es sánscrito, y eso es porque también habla un poco del Vedanta, pero esos son como datos curiosos. Entonces, según la mirada de las tradiciones espirituales, existe una realidad suprema, una realidad absoluta. Digamos, existe algo más allá de todo lo que conocemos que es indescriptible, que es innombrable, que es infinito y que sus cualidades no se pueden llegar nunca a describir. ¿Qué es esto? Es como el principio del principio. Se puede llamar lo no manifestado o Brahman, y que es inacabable porque ni siquiera tiene inicio. Entonces, no tiene inicio, por lo tanto, no tiene final. Y esta, digamos, dimensión es el fundamento de todo lo creado, de todo lo que existe, de lo que ha existido, pero está más allá de lo creado. Digamos que es pura conciencia o es puro espíritu. Está más allá del tiempo, más allá del espacio. Entonces, este es como lo que está, o sea, si nos imaginamos el universo, más allá del universo, de donde proviene el universo, que es pura conciencia. Y de esta realidad absoluta empieza la manifestación, quizás podemos imaginarnos como si fuera el Big Bang, y en esta manifestación se empieza a crear el mundo de las formas, los planetas y después las formas más
groseras, ¿no? Sutiles, la materia, empieza a existir el tiempo, empieza a existir el espacio y empieza a crearse la multiplicidad de cosas que han existido y que existen y que van a existir. A la manifestación es lo que en el Vedanta se le llama Maya y que típicamente a veces personas que han estado como relacionadas a la espiritualidad a veces escuchan estas cosas como lo que uno ve es ilusorio. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que en el mundo de las formas, incluyo nosotros y las cosas, los objetos, eh, en el fondo esto es como pura conciencia que se ha velado, entre comillas, de forma, se ha velado de cuerpo para existir. Esto, uno dice, pues, ¿con qué propósito lo no manifestado va a querer manifestarse? No sabemos. Hay muchas teorías. Yo como que esas preguntas me rindo. Pero hay formas, ¿no? Hay teorías. Por ejemplo, en el Vedanta se le llama el juego de lila, que es como el juego este de la existencia, en donde Dios quiso conocerse a sí mismo, entonces se manifestó en todas las cosas posibles que podía haberse manifestado. Eh, lo importante para nosotros en este momento es entender de que este mundo de las formas, eh, de la multiplicidad, se dice que existe, pero de una forma relativa, porque es transitorio, no es como la verdad última, que sería esta realidad absoluta. Entonces, y es transitorio porque todo lo que nace va a morir. O sea, incluso un árbol de 2000 años, incluso la historia va a morir. Todo lo que aparece va a desaparecer. Y eso nos habla de la impermanencia de las cosas, de lo manifestado. Entonces, si miramos la realidad de esta forma, empezamos a entender que existen múltiples dimensiones. La vida física material que reconocemos generalmente es solo una pequeña parte de un sistema que tiene muchas dimensiones, en donde por lo menos podemos reconocer que hay una dimensión espiritual, una dimensión sutil, donde estarían otras entidades, por ejemplo ángeles o otras formas, y está lo físico. Y todas estas viven en nosotros. Entonces, está la realidad absoluta y está lo manifestado. Por ejemplo, aquí que se representa en una flor, ¿no? Lo manifestado aparece en el mundo de las formas. Aquí hay un verso de un profesor que a mí me gusta mucho, que es Sufi, y dice, porque, claro, también es tan popular este dicho, ¿no? Todos somos uno, y es como, ¿qué significa eso? Él dice, todo es uno. El amante, o el buscador espiritual, reconoce solo el rostro del amado, de Dios, comprendiendo que la dualidad es una ilusión y que solo Él existe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo súper importante para nosotros de entender, y es que el espíritu, cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos del espíritu, el espíritu es, tiene dos cualidades, es trascendente y es inmanente. Eso quiere decir, inmanente significa que vive en todo lo que existe. Y esto es muy lindo cuando uno despierta a esta dimensión, porque de pronto sales a la calle o al parque o donde sea y empiezas a mirar, y seguramente a todos ustedes les ha pasado, y empiezas a mirar los pajaritos o empiezas a mirar a la gente y algo se despierta en ti, como una sensación de conexión. Y eso es porque más allá de todas las formas y de las aparentes diferencias, estamos conectados. En nuestra esencia más profunda, estamos conectados. La cualidad inmanente del espíritu significa que el espíritu vive en todo lo que es. Nada podría existir sin el espíritu. Y la cualidad trascendente se refiere a que tanto como existe en todo lo que es, a la vez el espíritu está más allá de todo lo que es. Está más allá de todo lo que es. Entonces, incluso cuando todo desaparezca, el espíritu va a continuar, va a seguir, ¿no? Existiendo. El espíritu, el principio creador, Dios, ha sido representado, y esto que les estoy contando sobre la manifestación, en todas las tradiciones espirituales de distintas formas. Todos estos son mapas de la realidad. En algunas
tradiciones se le llama Brahman, o se le llama Tao, se le llama La, se le llama Dios, Dharmakaya, Yahvé, el Uno, entre otros. Em, pero todo- todas las tradiciones espirituales tienen estos mapas que hablan en el fondo cómo de lo no manifestado la energía empieza a descender en distintos grados de condensación hasta llegar a la materia física. Y se describe la interrelación entre estos distintos planos y el lugar del hombre, del ser humano, en estos mapas. Entonces, este es el contexto de la condición humana, que somos seres multidimensionales. No somos solo esta persona que está aquí, no somos solo estos rostros que podemos ver a través de la pantalla. Y ni incluso no somos solo quienes nos encontramos, sino que hay algo que vive en nosotros y que trasciende y que a la vez vive en todo lo que es. Esto no me quiero detener mucho, pero se los voy a mandar, que habla un poquito de cuál es el ciclo, ¿no? De este ser humano. Entonces, este principio, Dios o la realidad absoluta, Brahman, encarna en el ser humano en un alma o en un atman. Tiene distintos nombres según la tradición. Y se dice, según la tradición, que nuestra alma o este atman es nuestra identidad esencial o nuestra identidad suprema. O sea, nuestro verdadero yo, quienes somos esencialmente. Y que en esencia, si nos vamos al corazón del corazón de nuestra vida, es idéntico al espíritu mismo creador. Como si en cada uno de nosotros existiera una chispa divina. Esa es nuestra alma, o ese es nuestro atma, o nuestra identidad suprema. Entonces, el aspecto divino que también trasciende las limitaciones. Por ejemplo, todos tenemos ciertas limitaciones físicas y también limitaciones físicas. O sea, por ejemplo, yo tengo un cuerpo y que me permite hacer unas cosas y no me permite hacer otras cosas. Este aspecto trasciende todos estos condicionamientos. Mi persona, mi cuerpo tiene condicionamientos históricos de cosas que he vivido, cicatrices físicas, emocionales. Esta esencia no está tocada por nada. Es como el mundo no le alcanza a rajuñar. Es pura y eterna. Y no está afectada tampoco por mis características personales. El tema es que cuando venimos al mundo, se produce en este juego cósmico un olvido de cuál es nuestra naturaleza esencial. Se le llama olvido o en otras tradiciones una ignorancia de quiénes somos. Es como que de pronto olvidamos y ignoramos nuestra naturaleza esencial y nos identificamos con el mundo de las formas. Entonces, en vez de acordarme o de saber que yo soy aquello, pienso que yo soy esto y solo esto y nada más que esto. Entonces, yo soy Natalia, yo soy esta historia, yo soy estas narrativas, cuentos. Yo tengo esta edad, yo soy psicóloga, me identifico solamente con mi personaje en el mundo. Este es mi personaje en el mundo, pero no es quien soy esencialmente. Y caemos todos en este estado de olvido, de ignorancia, que nos hace como, según el Vedanta, ¿no? Aquí hay distintas teorías, pero para algunos esto es lo que nos hace, lo que en el fondo nos genera sufrimiento, como no conocer nuestra verdadera naturaleza y no reconocer la naturaleza en la realidad. Y porque generamos sufrimiento, generamos karma, que son acciones desbalanceadas, y según algunas tradiciones, eso nos hace estar repitiendo constantemente vidas, pero de hecho incluso si no creemos en vidas próximas, todos nos damos cuenta de que nos hace repetir patrones, nos hace repetir experiencias. Nos vemos una y otra vez en experiencias que digo, ¿cómo una vez más? Y eso es porque hay algo que no hemos aprendido. Y según este conocimiento, todos estos aprendizajes finalmente tienen que llevarte a darte cuenta de este aprendizaje metafísico, que es entender quién eres y dónde estás. En este camino de autoconocimiento y de conocimiento, te dice, yo no lo conozco por experiencia propia,
pero se dice que podemos llegar a una liberación, que es un estado de realización plena en donde nosotros reconocemos nuestra identidad suprema o superior o esencial y nos damos cuenta de que yo soy esto, pero también soy aquello. Y de pronto el mundo ya no está separado, sino que yo soy parte. Y bueno, eso trae una serie de virtudes, de cualidades, pero en general se dice que se realiza como Satchitananda, que es conocimiento, conciencia y alegría, porque la cualidad misma de la conciencia también trae como un goce y trae conocimiento. Entonces, en la medida en que yo soy más consciente de quién soy, de dónde estoy, esas cualidades también van a ir permeando mi experiencia. Siempre humana, porque si soy humano, voy a ser humano toda esta vida. Entonces, esto se trata de empezar a despertar a una mirada eh, sagrada del ser humano. O sea, ¿cómo sería mirar al ser humano desde un punto de vista espiritual? Entonces, cuando vemos al ser humano desde un punto de vista espiritual, o desde la antropología sagrada, que así se llama, antropología sagrada quiere decir ver al ser humano considerando lo sagrado, no separado del todo, no como un animal fuera de su especie o fuera de su entorno, fuera de su contexto, sino que como parte del todo. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos seres multidimensionales. Existe al menos una dimensión espiritual, una dimensión mental y una dimensión corporal. Y cada una de estas tiene una configuración específica. Existe una configuración física que más o menos la ciencia conoce más, ¿no? Cómo funcionan los órganos, qué hacen los pulmones, qué sé yo. Existe una configuración energética, que son los chakras, y que cada uno tiene su función y trabajan en conjunto. Están los nadis, cómo circula la energía en el cuerpo. Y esa es como, bueno, energética espiritual. Y existe una configuración psicológica, que es la mente-cuerpo, que incluye las emociones. Em, entonces, siempre que nos vamos a empezar a mirar a nosotros, eh, al ser humano desde una dimensión espiritual, tenemos que recordar esto, porque muchas veces pasa también en personas, cuando estamos metidos en el tema de la espiritualidad, que validamos demasiado lo espiritual y perdemos, esto yo lo veo mucho, mucho, como dejamos de validar lo relativo, lo transitorio, lo psicológico, lo físico, ¿no? Y es como, ahí también hay un sesgo, porque somos aquello y somos esto, ¿no? Entonces, como ninguna es más, todas existen a la vez, pero hay un principio. Y aquí es donde yo siento que la perspectiva de la psicología transpersonal es muy útil, porque la psicología transpersonal es un campo de, seguro que muchos de ustedes lo conocen, un campo de la psicología que reconoce la dimensión trascendente del ser humano. Y es interesante que esto es psicología occidental, entonces como la primera manifestación de la psicología occidental como ciencia en reconocer que existe el espíritu o que el ser humano tiene una dimensión espiritual. Imagínense que antes se estudiaba el ser humano negando toda esta dimensión, que a mí me parece increíble porque siempre ha existido en todas las culturas, en todos los tiempos, en distintas formas. Y esta perspectiva nos ayuda a reconocer que entonces como seres humanos en nuestra constitución existen al menos dos instancias, ¿no? Estoy como cada vez más como vamos entrando. Entonces está nuestro ego persona, que sería la personalidad que somos hoy, eh, Juan, Pedro, Diego, todos, ¿no? Como Natalia. Esta es la persona que yo soy aquí. Y el ego o la persona es nuestro órgano de encarnación, es quien nos permite ser humanos. Y es la personalidad que se nos ha dado y que nosotros también vamos a forjar durante este lapso de tiempo, que es la vida de cada uno.
Y está el espíritu, que es nuestra identidad esencial, que es el ser que vive en nosotros, que es trascendente e incondicionado. De nuevo, como incondicionado porque todo lo que esta persona ha vivido no le quita ni un brillo, ni un destello, ni un poder a ese espíritu que vive en cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es algo muy lindo de descubrir y de conectarse, sobre todo cuando estamos en los peores momentos, como personales, en crisis, y pensamos que hay algo malo en nosotros, o que después de una experiencia muy fuerte, traumática, por ejemplo, una agresión, sentimos que nunca vamos a poder recuperarnos o que hay algo que nunca va a poder repararse. Yo siento que trae mucha, mucha paz descubrir que pase lo que pase, en cada uno de nosotros hay una dimensión que el mundo como que no puede alcanzar, pero que a la vez esa dimensión participa del mundo. El mundo no puede alcanzar esa dimensión no porque esto esté separado, sino que porque simplemente es de otro orden. Y entonces yo siento que entrar en contacto con esta dimensión más profunda nos da confianza y es una confianza sentida, no es una confianza lógica, porque esto está mucho más de la lógica, por supuesto. Más allá, ¿no? La lógica sirve mucho, el juicio también, pero estos asuntos no tienen que ver con... La lógica y el juicio no nos fueron dados para el conocimiento espiritual solamente, sino que para otras cosas más prácticas que también son muy importantes. Entonces, conectar con esa dimensión, ¿no? Como que, y saber que el personaje que somos no es nuestra identidad última, no es quien en verdad somos. Y lo interesante, que es muy interesante, es que somos un alma y que por un gran misterio hemos olvidado que somos este alma. Y entonces vivimos en el mundo, sobre todo en Occidente, como, bueno, porque también así se nos muestra el mundo, como si no hubiese nada más que la materia, como si no hubiese nada más que la existencia física o aquello que puede ser medible, aquello que puede ser cuantificable, aquello que puede ser probado científicamente. Pero ahí yo siento que la ciencia, que yo amo la ciencia, peca de olvido, porque ciencia es lo que se puede comprobar empíricamente. Y las tradiciones espirituales llevan miles de años comprobando la vía interna de evolución, de conciencia y de despertar empíricamente. Cientos de años, cientos, cientos, cientos de años, mucho más de lo que la ciencia occidental puede decir. Entonces, es muy interesante que se produce este olvido. Se produce este olvido, eh, pero en el fondo de nosotros hay una nostalgia. Y seguramente por eso nos reunimos nosotros todos aquí, viniendo de distintos caminos. Me encantó leer a propósito sus formularios de inscripción como distintos lugares, eh, distintas vías, que siempre es como yo me imagino un círculo en donde todos miramos hacia el mismo lugar, hacia el centro. Eh, y como entonces hay una nostalgia y que a veces esa nostalgia se siente como de algo que ni siquiera puedo apuntar con el dedo, como no sé de qué, pero una insatisfacción. Esto es lo que antes se producía como la crisis de los 40, que se llamaba la crisis de la mitad de la vía. Ahora se produce un poco antes, porque era como cuando ya logré todo lo que el mundo me dijo que tenía que lograr, como hice la carrera, logré cierta posición en el mundo, éxito, dinero, eh, tuve pareja, hijos, familia, y de pronto estoy en la mitad de la vía y tengo todo lo que se supone que tenía que lograr, hice todos los checks de las cajitas y me siento insatisfecho y me siento vacío y no encuentro, no sé para qué todo esto. Levantarme todas las mañanas, hacer todo lo que se supone que tengo que hacer. Y esta insatisfacción es muy importante y es lo que suele aparecer cuando aparece el llamado.
que el llamado es lo que inicia la búsqueda espiritual, generalmente, ¿no? O sea, bueno, es lo que inicia la búsqueda espiritual, pero puede tomar muchas formas. A veces toma la forma de esta insatisfacción de vital, como, ¿para qué todo esto, no? Y yo he trabajado con gente así como que desde un punto de vista em, exterior, como que lo tienen todo. Y como con un vacío, a veces se produce de esa forma el llamado, a veces se produce por una crisis personal. Un divorcio, me separo de una pareja que amo, o un conflicto de otro tipo de relación, o me despiden del trabajo, o no me siento satisfecho con el trabajo, o le pasa algo a un ser querido, o la muerte de alguien, ¿no? O a mí mismo, un accidente. Y eso me hace entrar en otro tipo de cuestionamiento. En el fondo, pero siempre el llamado tiene que ver con la intuición de que existe algo más profundo. Yo le llamo el llamado porque es como, yo sé que está en alguna parte, aunque no sé dónde, y necesito ir hacia ello. Yo sé que existe algo, yo sé que existe una respuesta, yo también sé que existe una paz que no estoy sintiendo ahora, pero tengo que ir a buscarla. Y a veces el llamado también se produce por un despertar espiritual, ¿no? Muchas. También común tener una experiencia espiritual que puede ser espontánea o puede ser facilitada por una experiencia, una planta, un ejercicio, un despertar de Kundalini, o en la naturaleza le pasa a mucha gente, ¿no? O en un encuentro íntimo, en la lectura de un texto, en una depresión. Despierta la intuición de que existe algo más profundo, de que existe algo trascendente. Y ahí se inicia este viaje de autoconocimiento, porque todo lo que yo les he estado contando hasta ahora también vive en nosotros, porque conocernos a nosotros mismos es también conocer a Dios, porque no estamos separados, no está Dios allá y yo acá. Oh, ¿qué es esto? Ah, acá hay una cita. Tenía otra cosa. Entonces, se les voy a leer. También del mismo profesor que a mí me gusta mucho. Dice, hemos probado el vino de la unión antes de nacer al mundo. Sin embargo, nacidos en la creación, emprendemos el viaje del olvido, el viaje de alejamiento de Dios. Entonces, en la experiencia de Tauba, que es una palabra sufí, el corazón se despierta a su estado más íntimo de unión y el buscador toma conciencia del dolor de la separación, ilusoria, pero de separación. Sin el conocimiento de la unión, no habría conciencia de la separación. Estos opuestos son el núcleo del camino mismo. El anhelo de unión nos atrae desde el mundo de la dualidad de regreso a Dios. Y me gusta mucho esta cita porque reúne muchos, ¿no?, de estas ideas que hemos estado compartiendo hasta este momento. Si tenemos nostalgia de algo es porque lo conocemos, aunque no sea en esta vida. Y el dolor de la separación, que a veces el dolor es de la separación, pero nosotros como no sabemos que existe aquello, o no le creemos 100% a la intuición de Dios, em, l- le ponemos otros nombres al sufrimiento. Entonces decimos, no, me siento miserable porque no he logrado esto en mi carrera, o me siento muy triste porque no tengo, no sé, pareja, hijo, lo que sea, o no gano lo suficiente, ¿no? Como que le podemos poner tanta historia al dolor más esencial, que es a esta ilusión de separación, ¿no? Esto al menos desde el punto de vista de las tradiciones, y yo también siento así. Y ahí se desarrollan distintos caminos espirituales, que es lo que generalmente cuando decimos la espiritualidad, casi siempre nos referimos a los caminos espirituales, pero yo hasta aquí les he estado queriendo compartir una visión un poquito más profunda de la espiritualidad, como la realidad en la que estamos inmersos, en la que somos, es la espiritualidad.
Y lo que se suele decir espiritualidad, en realidad son los caminos espirituales, que se refiere a cómo despertar a nuestra verdadera esencia o a nuestra verdadera identidad, a quienes somos, cómo salir de este estado de ignorancia o de olvido, cómo conectar más profundamente con la verdad interna, porque también todo esto está en el corazón de lo que todos nosotros sabemos esto y profundizamos. ¿Y cómo reconocer esta naturaleza profunda? Y esto es muy importante, ponernos al servicio de ella, que voy a tocar esto en un momento. De esto tratan los caminos espirituales en su esencia, sean chamánicos, sea la vía chamánica, sea la vía ascética, sea la vía tántrica, sea la vía mística, sea la vía religiosa, sea la vía eh, moderna, en donde mezclamos todo también, y todas las vías, ¿no? Se trata de esto, de cómo conectar con la verdad interna, con la fuente en el fondo de la verdad. Y cómo eso, ese viaje y esa conexión, cuando la fortalecemos, empieza a transformarnos desde adentro, porque nos volvemos cada vez más mm, mm, maleables, cada vez más afectables por esta dimensión espiritual. Cuando vamos hacia ella. Hay una imagen muy linda, una imagen de palabras que dice luz sobre luz y se refiere a cuando nosotros vamos hacia Dios, Dios también baja más. Y esa es la relación que podemos fortalecer y en donde cuando esta conexión nos empieza a afectar más, nuestra persona, quienes somos en el mundo, se empieza a hacer más transparente esa luz y empezamos a vivirlo con más conciencia. Ya no solo cuando vamos al templo o a la naturaleza o a rezar, o cuando sacamos cartas o cuando vamos a una ceremonia, sino que cuando nos despertamos y miramos para afuera y caminamos, y a veces incluso en el tráfico, en donde sea. Bueno, esto también me pareció importante incluirlo porque se habla mucho de la iluminación en la espiritualidad. Entonces también es como teórico, yo no sé, pero es como la dirección, ¿no? La dirección hacia dónde va. ¿Qué significa? Porque tanto se habla como la iluminación, la iluminación. ¿Qué significa? Yo en particular no me centro tanto en esto, en mi búsqueda personal, pero ¿qué significa? Entonces, significa reconocer nuestra identidad esencial, recordar quiénes somos, recordar que el yo transitorio, la personalidad, Juanito, Pepito, no es mi verdadero ser. Eso no le quita validez a las necesidades personales, ¿no? Como yo necesito seguridad, protección, cariño, reconocimiento, amor, por supuesto. Esto solamente le da un contexto a la persona, ¿no? Como que cada uno de nosotros con nuestra historia no es que deje de importar, pero es ponerle contexto a esa persona. Y eso, el contexto es muy lindo porque es darse cuenta que no estamos solos. Nunca, no podríamos por nuestra propia condición humana. Entonces, se trata de poder reconocer la unidad detrás de las múltiples formas, de saber que Dios está en cada uno de nosotros y más allá de todo siempre, y saber que no existe separación, y a la vez poder distinguir las distintas formas que este todo manifiesta, porque eso es súper importante y yo lo veo también mucho, ¿no? Es como hay vías que yo a veces tengo algunos amigos que son muy como intelectuales espiritualmente, o espiritual, sí, intelectuales. Y entonces saben mucho, 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 pero a veces siento que eso ciega también, porque por solo creer que el absoluto es la realidad y que lo manifestado no es real, se puede negar las formas de la vida, nuestras vidas, nuestras necesidades humanas. Y yo siento que la espiritualidad, claro, ahí nos alejamos.
Ahí el corazón se enfría y empieza a ser como una espiritualidad como solamente mental. Él es una vía, pero al menos lo que yo quiero, lo que yo vivo y lo que yo quiero compartir es una vía que también incluye el corazón. En este proceso, las personas nos convertimos en presencia viva. Vamos a hacer un ejercicio de presencia ahora. Y queremos aspirar a ser esta, ¿no? Como transparentes a la luz del ser y servir a Dios. Y esto es súper importante, que es como con lo que también quiero ir cerrando la parte teórica por hoy, que es eventualmente, ¿no? Esto no tiene que pasar ahora, pero eventualmente en el camino espiritual pasa, que empezamos a dejar atrás el foco sobre el camino individual. Porque cuando sufrimos, por supuesto que queremos como usar todo lo que está a nuestro alrededor para sentirnos bien. Pero la espiritualidad misma no se trata de nosotros como individuos, sino que se trata de todos, de reconocer la vida en todos y saber que como no estamos separados, yo tampoco puedo ser feliz solo. Y entonces, en la medida en que voy escuchando más este llamado interno, esta verdad interna, de pronto lo que sea que yo haga, me doy cuenta que tiene un impacto en los otros. Y que por lo tanto, si yo vivo el amor o si quiero vivir el amor, también quiero ser responsable de los otros, quiero cuidar a los otros y quiero servir, como sea que internamente me digan que sirva. Puede que me digan que sirva, o sea, de formas no directas, ¿no? No todos tenemos que ser terapeutas no todos, o sea, hay muchas formas de servir. A veces es, o sea, lo que sea que hagas, ¿no? Cuál sea tu oficio, sea cuidando a tus hijos, sea diseñando casas, sea construyendo muebles, ¿no? Porque no se trata del qué, se trata del desde dónde yo hago lo que hago. Es la motivación. Y entonces tampoco eso vive solamente en mi oficio, sino que vive en mi estar en el mundo. Entonces, cuando voy a comprar, por ejemplo, un negocio, cómo miro a la otra persona, si le digo una palabra o no le digo una palabra, saber que estamos todos conectados. Y eso no quita que cuando me siento mal, por supuesto que tengo que cuidar de mí, por supuesto que tengo que poner a mi persona de prioridad, porque aquí también hay algo que a mí me gusta mucho recordar, que es esta imagen, ¿no? En algún momento se me vino esta imagen de cómo nuestra persona fue lo primero que Dios nos dio cuando vinimos al mundo, como esta será tu persona. Entonces, ¿cómo nos vamos a cuidar de ella? ¿Cómo no la vamos a querer, a cuidar si nos fue dada como por Dios mismo? Y si queremos amar a la creación, tenemos que incluirnos en ella, porque en realidad no estamos separados. Bueno, y aquí hay otra cita sobre la iluminación, ¿qué significaría? Entonces, la iluminación consiste en que el ser individual tome efectivamente conciencia de lo que realmente es por toda la eternidad. La realización de la identidad suprema, o sea, nuestra identidad última, tiene lugar a través del yoga, es decir, la unión íntima y esencial del ser con el principio divino o con lo universal. El sentido propio de la palabra yoga, en efecto, es unión. Esto es René Guénon. Pero bueno, un poco como puede ser, no sé, quizás a alguno le llegue, quizás a alguno puede ser un poco como abstracto, pero se trata más de esto, ¿no? Como que de sentir, de empezar a sentir. Y ahora tenemos unos minutitos, si hubiesen reflexiones y preguntas, y de ahí unos minutitos de práctica por el día de hoy. Entonces recuerden, como preguntas en la mente, pero vayan al sentir también, como ha sido harto contenido, hay cosas bien abstractas, cosas que probablemente no le hacen sentido a la mente.
Pero siempre podemos respirar y llevar la atención al cuerpo, sentir los pies. Y como yo les invito a tomar esa como conciencia, ¿no? ¿Cómo se siente tu cuerpo ahora? ¿Qué notas? Y como dónde resuena esto, si es que hay algo que resuene, y si no, está perfecto también. Listo. Hola Natalia, primeramente un gusto saludarte, muy buenos días desde Chile. Mm. Estoy muy contenta y muy agradecida por lo que estás compartiendo. Muchas de las cosas de las que has hablado, de hecho me siento emocionada porque resuenan mucho conmigo y con mi búsqueda espiritual. Solo que uno tiene acceso a tantas cosas cuando estás en tu camino espiritual y a veces lo que quieres no llega y me llegó a través de ti, así que te lo agradezco. Y sobre todo lo que hablaba, es una pregunta que yo me he hecho durante mucho tiempo, ¿por qué olvidamos quiénes realmente somos? O sea, esa ha sido una constante, pero ¿por qué olvidamos cuál es el plan de Dios? O sea, y espero que, bueno, me imagino que lo vamos a ir desarrollando, quizás lo veamos más adelante en el curso, y sobre todo también lo de las crisis existenciales porque desde el año pasado, incluyéndome y a mi entorno, y es algo que yo analizo mucho, están ocurriendo cosas. Y para mí estas cosas siempre son un empuje al despertar. Y claro, veo mi entorno y tú no los puedes obligar, sino que cada quien tiene que conseguir, o sea, tú le pones como la semillita y algunos recordarán quiénes son y quiénes no, pero resoné muchísimo con eso porque es una pregunta que he estado en una constante búsqueda, así que te agradezco este curso que estás haciendo. Así que ahí nos iremos acompañando. Muchas gracias. Gracias, Cristi. Bueno, vamos a ver un poquito más de eso en la próxima clase que habla como de las distintas etapas del camino espiritual. Pero básicamente, o sea, también para mí es un misterio por qué olvidamos, y te juro que me lo he preguntado, no solo por qué olvidamos, sino que por qué algunas personas se hacen estas preguntas y otros no, cuando todos sufrimos. Como porque a veces decimos, bueno, es el sufrimiento el que nos despierta, pero todos sufrimos. Y es tan misterioso como por qué algunos nos hacemos estas preguntas en un momento, otros en otro, y algunos nunca. Y es misterioso también como, wow, como, eh, ¿no? Como, ¿qué hay ahí actuando? ¿Qué hay ahí actuando? Mm, Casi siempre, bueno, y con lo que comentaste con respecto a los otros, a quienes nos rodean, casi no hay mucho que hacer directamente, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo que soy psicóloga, no puedo ni despertar, ni salvar, ni cambiar a nadie, pero yo siento que el mejor como ofrecimiento que puedo hacer, ofrenda, es mi trabajo personal y espiritual, porque yo sé que eso afecta a quienes me rodean de manera silenciosa, silenciosa. Y nada más que eso puedo ofrecer. Entonces me mantengo ahí. A veces cuando no encuentro como grandes respuestas, vuelvo a lo chiquitito y eso me consuela de alguna forma. Pero lo vamos a ver también en la próxima clase. Delia, ¿tienes una consulta o comentario? ¿Estaba Cristi primero o era la persona que habló? Sí. Ah, ya, ya. Hola, hola a todas. Hola, Delia. Mira, justo cuando cerraste, escribí en mi apunte como se abrió mi corazón como en un principio de tu charla, cuando hablaste de las diferencias entre el mundo occidental y esta idea del go get it versus el rendirse, entregarse, recibir. Como que desde ese momento como que estoy así, como que aparece algo ahí en mi corazoncito y de nuevo me apareció cuando empezaste a hablar del yoga, fue como que lo anoté arriba, porque era como, esto es lo que no se me puede olvidar de aquí, una cosa así. Y, y lo siento real, siento que se manifiesta. A veces es como cansador pensar que siempre tienes que hacer, sea tu mente, tu cuerpo, lo que sea,
como si, tal cual, como si hay una percepción de ser un individuo que tiene este gran peso quizás. Y el entregarse te pone en una situación, como, es un cambio dimensional, así como que se empieza literal a vivir desde otro lugar. Em, Mi pregunta va, o quizás mi comentario es que por, yo también tengo 40, cumplí este año yo 40, pero siempre mi familia y mi camino ha sido muy ligado a lo espiritual, pero sí he padecido el dejar el cuerpo de lado, como de aprender a cuidarlo y cuidar sus necesidades y reconocerme como en esas partes que son terrenales, como de que hay, tal como decías tú, hay cierto embelezamiento por lo espiritual y creer lo superior y que de repente mi entorno es como que fuera lo único importante y se empiezan a negar necesidades súper reales de seguridad, de protección, de cariño, de movimiento, de salud. Entonces, como me, me invita tu charla a poder, obviamente, reconocer esa dimensión espiritual, pero me hace mucho sentido el poder no olvidar esas partes que deben encarnar también, ¿cachai? Como que deben, que para eso estamos, una cosa así, como que te hace sentido para no caer en simplemente una vida que está, claro, como media metida como, en vez de meter la cabeza en la tele, es como meter la cabeza afuera y no estar aquí con los otros, conmigo, con mi cuerpo, con mi salud, con mis necesidades emocionales, psicológicas, que también son reales. No sé si te pasa, yo creo que parte del camino es a veces también como irse muy para arriba, ¿o no? Sí, totalmente. Y además que a nosotros, como nos ha llegado la espiritualidad después de la colonización del continente americano, en donde perdimos como el contacto con nuestras raíces originales, para quienes somos de allá de ese continente, como raíces espirituales originales, la colonización fue tan fuerte que se produce un quiebre ahí. Y después, como en los años 60 70 empiezan a llegar la espiritualidad de Oriente, ¿no? Como todos estos maestros budistas, hinduistas, el yoga empieza a llegar con la contracultura. La cosa es que hay algo que se perdió, esto lo dice también este autor que yo cito acá, pero él dice algo muy cierto que dice, hay algo que se perdió en la traducción, cuando llegó todo ese conocimiento oriental y que fue la conexión con la tierra, porque de alguna forma cuando empezó a llegar como la espiritualidad occidente en las últimas décadas, es como si lo espiritual fuera solo lo que está más allá. Entonces, solo como la Mm, vía ascética, y como si mm, el cuerpo fuera la prisión, pero eso se perdió en la traducción, porque en realidad, si vamos a los orígenes, por ejemplo, el budismo tibetano es completamente chamánico, o sea, cree en los espíritus de la tierra, de las montañas, de las aguas. Ramana Maharshi, por ejemplo, que es un maestro del Vedanta Advaita, su maestro era la montaña donde él se iluminó, en mm, Tiruvannamalai. Y así, ¿no? Pero todo esto como que nosotros en Japón, como se vive también en Japón, o sea, había chamanismo, ¿no? En todas partes, pero eso como que se ujú, perdió en la ujú, traducción. Entonces empezamos nosotros a tener una imagen muy desencarnada de la mm, espiritualidad, solamente como ujú, si fuera trascendente. Entonces es ujú, muy importante, como dices tú, traer de regreso la mirada, técnicamente no, le podemos decir inmanente, de empezar a reconocer la espiritualidad en todo lo que es, incluido nuestro cuerpo, incluido nuestra mm, persona. Y yo también en mi camino lo que yo he descubierto es que es fundamental cuidar de la salud hasta donde se pueda, pero la salud, cuidarla, ¿no? O sea, hasta donde se pueda, porque igual somos seres condicionados. Pero, por ejemplo, cuidar nuestro cuerpo. Es súper importante cuidar nuestro cuerpo, movernos. Es súper importante cuidar nuestros vínculos, nuestras relaciones. Somos mamíferos, seres sociales. Como mm, seres humanos somos mamíferos. Cuidar la relación con nosotros mismos, con nuestra persona. Ok, esta no es mi esencia, no es mi ser esencial, pero también está la Natalia. También la Natalia vivió sus cosas y yo tengo que cuidar de ella.
y bueno, y cultivan la espiritualidad. Entonces la salud, al menos en esas dimensiones, es súper, súper importante. Eso, de ahí se me había perdido Ahora te veo. Muchas gracias. Vamos a hacer la pregunta de Pali, Soledad o los comentarios y de ahí vamos a hacer unos minutitos de práctica para no pasarnos mucho del tiempo. Por esta vez, luego la próxima vez más tiempo. Hola Pali. Hola Nati, hola a todos, ¿cómo están? Bien. Voy a hacer una pequeña reflexión. Qué difícil es cuando llega como esta luz de conciencia a tu corazón, te abres y es difícil encajar como en este modo ser en el mundo cuando ya estás desde la conciencia. Y encuentro tan valioso que nos hayas abierto tan amorosamente este espacio como para tener esa contención y poder en el fondo conversar estas cosas. Pero eso del modo ser en el mundo hoy desde la conciencia encuentro temazo. Es demasiado desafiante y de hecho vamos a hablar de eso en la próxima sesión, porque no podemos como también sacar de contexto que nosotros crecimos en una cultura occidental que no reconoce el espíritu. O sea, por ejemplo, yo por lo menos aquí se pueden decir muchas otras cosas, pero tú en muchos países de Medio Oriente o Asia sales a la calle y vas a ver un monje, o si estás en un país musulmán vas a escuchar los cantos de la mezquita llamando, vas a ver a la gente en las calles haciendo ofrendas, a los estudiantes en la mañana antes de entrar a la universidad, y eso como que, ay, como que de pronto el mundo no está de cabeza, como que está naturalizada, pero nosotros, por lo menos yo, ¿no? Crecí en Chile, como que, claro, crecí en este contexto familiar, pero yo sabía que si hablaba de esto fuera de mi familia, era como una cosa demasiado rara, sobre todo en esos años. Y todavía, entonces sí te entiendo y yo creo que todos compartimos este desafío de que no es fácil, hay muchos desafíos, ¿no? De llevar esta conciencia de unión a la vida cotidiana. Y eso es lo que a mí más me interesa, en mi camino al menos, lo que trato de compartir. Soledad. Hola, buenos días, Natalia. Agradecerte primero esta instancia y agradecer también a todas, darnos la posibilidad de tomarnos este tiempo para estar aquí presentes, conectadas, que mucha falta, sobre todo en este trajín del día a día. Te estaba escuchando durante la charla y en un momento hablabas de los distintos caminos espirituales, como distintas vías, ¿cierto? Y actualmente estamos plagados de información y de contenido respecto, aquí en Occidente, ¿cierto? Respecto a esta como espiritualidad occidental o la nueva era. Y es me imagino y me ha pasado que ha sido para mí muy confuso también poder discriminar dónde sí y dónde no. ¿Es dentro del proceso existe una mirada también que nos lleve a desarrollar el discernimiento? Como el discernir en el fondo, como el saberlo. Esa es la pregunta. Sí, sí, súper buena pregunta. Yo te diría como dos cosas. Una, yo siento que es inevitable como perderse, porque de alguna forma también esa es la condición humana, ¿no? Como que estar perdido, al principio al menos, o en algún momento, o en varios momentos. Entonces como que igual nos vamos a perder y eso yo creo que nos da experiencias, nos da oportunidad de aprender, que cuando lo estamos pasando mal suena terrible, es como, no quiero aprender, pero bueno, aprendemos. Y lo otro, que es más directo a a tu pregunta, es que sí, la forma, el discernimiento que yo siento que es más preciso es el sentido, porque como tú dices, mentalmente existen razones lógicas para todo, y si nos metemos a Google, seguramente que vamos a encontrar todo tipo de justificaciones, de vías, de caminos, con mucha como, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad. Entonces, ante tanta diversidad y tantas aparentes posibilidades, yo siento que es muy importante caer en el sentido de que nuestra conciencia caiga de la mente al cuerpo y conectarse con el sentir, como con la brújula de este cuerpo. O sea, este cuerpo es una gran brújula. Entonces, cuando estoy, por ejemplo, en una charla o fui a no sé qué, de alguien que está diciendo cosas que hacen mucho sentido
lógico, pero es como que no me puedo sentir tranquila, me siento mal conmigo misma, me siento culpable o me siento insignificante, porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Como ante la espiritualidad que tiene como estos valores tan trascendentes, a veces uno dice, uy, yo tan chiquitito aquí tratando de hacer lo mejor posible. Entonces, yo siento que una vía, o sea, habiendo tantas vías, uno debería estar en una vía que no te haga sentir mal contigo mismo, que te empodere, que cada vez que tú interactúes con ello te dé paz en algún grado. A veces no podemos sentir tanta paz porque están pasando muchas cosas, pero que en algún grado tu sistema se suavice y que en tu cuerpo se sienta bien, que en tu cuerpo digas sí. Y también saber que como que el conocimiento está en todas partes, entonces a veces es esto, a veces es esto y a veces es esto. A veces es estar full en el mundo, porque eso es lo que siento que tengo que estar. Y a veces es retirarme un poquito. A veces es con los otros, a veces es el rezo, a veces es la meditación. Hay distintas etapas. Y eso solo lo podemos saber como conectándonos con el sentir. Y para confiar en nuestro sentir, tenemos que ir un poquito más profundo de lo que son las emociones. Que las emociones es como la capa que más se mueve del sentir, como las olas. Pero hay un sentir que es más sutil. Y eso es lo que vamos a explorar ahora un poquito. Entonces, les invito, nos vamos a tomar 5 minutos para quienes puedan. Entonces, les invito a ponerse cómodos, cómodas, eh, tomar contacto con la respiración. Si quieres estirarte, moverte, puedes hacerlo siempre. Puedes cerrar los ojos o mantenerlos abiertos, como tú prefieras. Y te voy a invitar entonces, en la medida en que vas tomando contacto con la respiración, a hacer la exhalación un poquito más larga. Y entonces la respiración se hace larga, completa, y dejas que el impulso inhalatorio suceda solo. Pero tu atención está puesta en la exhalación. Nota las fosas nasales, quizás puedas sentir la temperatura del aire. Quizás sientes el aire incluso un poco más profundo en tu sistema respiratorio o en la caja torácica, en un movimiento de las costillas, el estómago. Y deja como que aparezca lo que aparezca o las sensaciones que vayas notando, las haces parte. Eso quiere decir las notas y vuelves a la respiración. Como, ok, eso, y vuelves. Te cruza un pensamiento, vuelves a la respiración. Y te voy a invitar ahora que hagas un- alguna modificación pequeña en tu postura. Puede ser súper sutil o no tan sutil, pero en donde tú sientas que invitas un poco más a la presencia, a tu presencia, con este pequeño, puede ser una pequeña apertura de los hombros o baja los hombros, se abre el pecho, o tal vez la columna se vuelve un poquito más erguida, suave, ¿no? Y es como un estado que permite presencia, pero sin tensión, sin esfuerzo. Y vas habitándote con la respiración. Habitarse quiere decir sentirse. Y puedes sentir las caderas, el contacto con la silla o con la cama o el sillón. Si tienes los pies en el piso, el contacto de los pies con el suelo.
Y invita entonces a tu cuerpo haciendo, sí, una modificación, algún gesto, quizás con el cuello, el rostro pequeño, ¿no? Donde tú digas, sí, como que esta postura invita más a la presencia. Y nada en realidad tiene que suceder. O sí, no es el objetivo. El objetivo es disponernos. Entonces sigue notando tu respiración, permitiendo la exhalación. Imagínate, aunque sea un ejercicio de imaginación, que en esta nueva postura corporal, como tu presencia puede venir más fácil, como si quisiera estar contigo y ahora tú se lo permitieras, como si hubiese algo en ti que te buscara incesantemente, y que ahora tú le dijeras sí, y que tú ahora le permitieras habitarte, solamente por un momento. Imaginariamente con tu respiración le das espacio a tu mundo interno, como imagínate que en la medida que el aire va circulando, el espacio interno se vuelve más ancho o más profundo o quizás más alto. Y hay espacio para todo. Hay tanto espacio que todo cabe en ti, sin lucha, sin esfuerzo y sin resistencia. Y me voy a quedar en silencio un minuto para que tú puedas estar ahí donde sea que estás. Si estás teniendo una experiencia más física, más mental, más emocional o espiritual, está perfecto. Permítete estar donde estás sin rechazar la experiencia. Esa es la puerta, la aceptación. Y que sepas que yo te estoy acompañando y que estamos todos acompañándonos ahora en esta breve ventana de silencio compartido.
sintiendo tu respiración, pues imaginariamente saborear la experiencia, dejando el juicio de lado de si es buena, mala, positiva, negativa, es como el sabor de la experiencia. Mm, Con la respiración lo sientes ahí en tu cuerpo y en tu mundo interno. Ok, esto es este momento. Y puedo estar aquí con ella. Y estoy aquí con ella. Y de a poquito te voy a invitar a volver a incorporar la conciencia de tu cuerpo, de las sensaciones corporales que hay ahora. Nota que cambió quizás de tu estado actual a una hora atrás o 2 horas atrás cuando quizás despertaste. Y lo notas con curiosidad. Y quizás aquí vamos a aprovechar de ofrecer una palabra amable a nuestra persona. Podemos dar las gracias por estar aquí, por darnos este tiempo de todas las demandas externas. Gracias por cultivar tu mundo interno, por darte esta ventana, por quererte de esta forma también. Y es en este mismo lugar que vamos a poner también la intención, y así tú lo sientes, de que lo que aprendamos, cualquier beneficio que podamos recibir de este encuentro, se extienda a otros seres, a otras personas, de maneras conocidas o desconocidas para nosotros. O sea, aunque nunca nos lleguemos a enterar cómo, ojalá que este encuentro también ayude a otras personas y a otros seres. Y puedes poner ese deseo, esa intención en tu corazón. Y vamos a sentir la respiración, sentir el cuerpo. Y de a poquito puedes comenzar a, si quieres, mover las manos, los pies. Y a incorporarte a este espacio compartido todos, todas. Así que bueno, lo vamos a dejar acá por la hora, pero muchas gracias a todos por su tiempo y su presencia y su cariño. Y qué rico que nos podamos encontrar. Así que muchas, muchas gracias para quienes están empezando el día, sea un precioso día. Y para quienes estamos terminando, que sea un buen descanso. Muchas Muchas gracias. gracias. Estoy leyendo aquí sus comentarios. Gracias. Y nos vemos la otra semana Muchas el jueves. gracias. Gracias a ti, Nati. Un besito. Chao, chao.